¿No? ¿No me escucho doble? Ok, ya, excelente. Entonces, con esta otra cuenta que tengo aquí de manera incógnita, podré leer los comentarios que tengan. Así que, si tienen alguna duda o quieren que yo le vaya parando en algún momento de la explicación, lo comentan y ya yo me regreso o etcétera. Si van a tomar apuntes, pues también, se vale aquí todo. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, como su nombre lo indica, aquí estamos hablando de dos elementos importantes. Primero, las estrategias. ¿Qué es una estrategia? Pues acuérdense, creo que en algún momento cuando nosotros diseñamos lo que era el plan diagnóstico o algo así, cuando hablábamos de estrategias, se refería a los pasos que íbamos a seguir para lograr algo. En el caso de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues es similar. Es todo lo que nosotros vamos a hacer, pero en este caso, para lograr que mi estudiante aprenda y que mi maestro, pues por medio de la enseñanza, lo logre, ¿no? Entonces, comencemos. De entrada, ¿qué son, no? O sea, ustedes se preguntarán, bueno, maestro, usted nos está dando un tema nuevo, ¿de qué se tratará esta vez? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje las podemos conocer como instrumentos. Si un zapatero utiliza, no sé qué usan zapateros, sorry. Si un carpintero utiliza madera, clavos, tornillos, un martillo, una cortadora, eso sería el equivalente a los instrumentos de un profesor. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje es como su caja de herramientas que tiene que llevar todos los días para poder lograr su trabajo. Esto debe contribuir a la implementación de ¿qué? De competencias, es decir, que mi pequeño estudiantado sea una persona muy capaz de lograr sus cosas. Acuérdense que las competencias es el conjunto de saberes. Y estos saberes, mi pequeña muchedumbre que van a ser mis estudiantes, es saber ser, hacer y conocer. ¿Ok? Es decir, que mi persona sea una buena persona, que sepa hacer las cosas y que las ubique teóricamente. Bien, vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud? No, gracias, Estrella. Bien, se utilizan. ¿Para qué utilizamos las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Pues es muy sencillo, las vamos a utilizar para desarrollar la estrategia didáctica. Pero maestra, un minuto, por favor, ¿qué es una estrategia didáctica? ¿De qué nos está hablando usted el día de hoy? Por favor, ¿nos puede decir? Y yo, claro, porque para eso estamos aquí en presencia, para decirles las cosas. Bien, la estrategia didáctica forma parte de mi planeación. Y creo que nosotros en algún momento ya hicimos esta planeación. Que si se acercan con los profesores, planeación, se van a asustar, ¿no? Pero es parte de la vida. Esa planeación se compone de varios elementos y uno de sus elementos son estas estrategias que ahorita vamos a ir revisando poco a poco. Maestra Leo, o sea, ¿existe una estrategia o existen mil millones de estrategias? Ya no sé de qué está hablando usted. Y yo te diré, oh, pequeño estudiante, existen muchas estrategias como estudiantes en el mundo, es decir, millones. Pero por lo regular se estandarizan o se han colocado algunas, según cada autor las va clasificando entre las más comunes. En este caso vamos a comprender algunas para que no les enseñe las 10,000 millones y vamos a clasificarlas desde las más básicas y sobre todo esas estrategias les van a enseñar a ser súper poderosos cuando estén en quinto semestre, que vamos a hablar del montón de estrategias. Oh, claro, Estrella, ¿cuáles son las más comunes? Ahorita te lo digo, ¿ok? Oigan, niños, espérenme un segundo. Estábamos hablando de estrategias de enseñanza, aprendizaje. Y esas estrategias siempre, siempre van a buscar favorecer un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a trabajar en que mi estudiante logre que lo que aprenda nunca se le vaya a olvidar, ¿ok? También nos ayuda a generar un puente cognitivo. Esto quiere decir que entre lo que tú sabes, porque por aquí estás tú viviendo tu vida en el encierro,
Y entre lo que tú necesitas conocer para convertirte en un ser sabio y de luz, dentro de un año, cuando te estés graduando, pues hay mucho conocimiento o mucho camino que recorrer. Te falta demasiado por aprender, o tal vez hay cosas que ya sabes, pero te falta un largo camino por demostrar que sabes esas cosas. Pues sería como un camino así muy, muy extremo. Según la teoría de uno de los autores que vamos a ver en quinto semestre, pero siempre les adelanto un poco, ustedes se encuentran por acá, aquí. Esos son ustedes, esa pequeña masa que acabo de intentar dibujar. Y entre lo que ustedes no saben o en donde están y entre lo que van a saber, como les decía, hay un largo camino por conocer. Ustedes, esos son ustedes cuando se gradúen, ¿no? Es algo así, obviamente más bonitos. Y todo este camino que les falta por recorrer seguramente va a estar lleno de baches. Por aquí hay un león, que no sé yo. Por aquí va a haber fuego y por aquí hay coronavirus, ¿no? Entonces tú te vas a enfrentar a una serie de obstáculos. Y a todo esto, según la teoría de Lev Vygotsky, que es uno de los autores que vamos a estar revisando cuando ustedes sean niños grandes de quinto semestre, es la teoría de zona de desarrollo próximo. Es decir, todo ese espacio entre lo que sabes y en lo que puedes aprender. Y para eso, como profesores, tenemos que utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque como profesores nosotros ya estamos aquí, ya somos superpoderosos, pero como estudiantes, pues a ti te falta un camino por recorrer, obviamente porque eres joven. ¿Qué es lo que buscan estas estrategias? Buscan en su mayoría relacionar, es decir, que tu conocimiento anterior, todo eso que tú ya sabes, lo puedas juntar con aquello nuevo que vas a estar aprendiendo. Creo que no sé si ustedes ya les platiqué un poco de la teoría del constructivismo y que el aprendizaje era en parte como hacer una barda. Necesitas unos cimientos que van a permitir darle estructura a esa barda. Digo, yo nunca he hecho una barda en mi vida, ni mi casa tiene barda, pero lo que he visto es que tienen que colocar en cierto orden los ladrillos o los bloques, porque si no tienen ciertas bases o ciertas estructuras, ¿qué va a pasar? Pues va a venir un viento fuerte y se va a tirar toda mi barda. Así es el aprendizaje. Eso que tú aprendiste a inicios de tu educación fue muy, muy importante para que tú puedas aprender lo que sabes ahora. Si nosotros lo manejáramos por niveles, todo lo que tú haces en preescolar es sumamente importante, porque si tú no logras adquirir ciertas habilidades en preescolar, cuando llegues a media superior hay cosas que no vas a poder realizar. Ejemplo de esto, el uso de la motricidad, que en kinder tal vez dirán, bueno, ¿por qué los niños pintan con bolitas? Porque motrizmente no se han desarrollado de esta forma y tienen que aprender a hacerlo, para que cuando sean grandes no recorten sus hojas como si se las estuvieran mascando. O su letra, en vez de que sea así, bueno, esa es una letra como de un chino, tu letra sea pues redondita, bonita y tu lettering te salga. Te preguntarás, ¿por qué no me sale el lettering, profesora Leo? Usted que todo lo sabe. No te sale porque igual en el preescolar no hiciste tus bolitas con papel crepé. Esa es la respuesta. Y bueno, tenemos que entonces tomar en cuenta el conocimiento previo de mi estudiante y así hasta llegar a la cima de mi barda. Y una vez que llegue esto, pues no significa que terminamos de aprender, porque siempre vamos a necesitar de un conocimiento previo para adquirir uno nuevo. No te voy a enseñar funciones f de x es igual a 2 al cuadrado si no sabes sumar. Y si no sabes hacer tus f de x, es probablemente que necesites repasar tus tablas de multiplicar. Hasta acá les acabo de explicar como en 2 minutos toda una teoría de aprendizaje y como el sustento de las estrategias. Todo esto, pues lo vamos a repasar a mucha profundidad cuando empecemos a ver psicología del niño. Y en psicología, cuando empiezan a ver todas las teorías de la psicología, como psicoanálisis, teorías conductuales, etcétera. Entonces, tienen mucho
mucho tiempo para repasar lo que es pues la parte teórica, ¿no? Nuestras estrategias las podemos clasificar de diferentes elementos. Lo primero son todas aquellas estrategias que nos permiten identificar qué es lo que sabe mi pequeñísimo estudiante. Y para esto, pues, empezamos un ciclo escolar y nuestro alumno a lo mejor no sabe si sabe. Por tanto, hacemos muchas estrategias para preguntarle, pues, de una manera indirecta, qué es lo que conoce o qué es lo que no conoce. Y cuando nosotros hacemos esto en nuestra vida cotidiana, cuando llegamos a un lugar que es nuevo, y pues te dicen, ese de allá es tu primo Juancho. Y tú, ajá, nunca he visto a mi primo Juancho. ¿Qué es lo primero que haces? Pues llegar y, ay, hola, ¿juegas Minecraft? Y tu primo Juancho, no, Fortnite. Y ya empiezan a hablar de videojuegos. Y más o menos de eso se trata de indagar en conocimientos previos. ¿Por qué? Porque una vez identificando qué es lo que ya saben tus alumnos, pues puedes empezar a trabajar en lo que no. La segunda clasificación es estas estrategias, cómo nos sirven para promover la comprensión, es decir, que tú puedas tener amarrados tus conocimientos. Y estas se clasifican en mapas, diagramas y entre otros que vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos estrategias de manejo en grupo grupales, que estas se hacen con toda una comunidad de aprendizaje, que puede ser un salón o en equipos o según la clasificación que se tenga, ¿ok? Y de último son estrategias que buscan en exclusivo el desarrollo de ciertas competencias, ¿ok? Vamos a hablar de cada una de estas. Primero, estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. Estas estrategias para indagar sobre los conocimientos previos, entre las más usadas son las lluvias de ideas y las que se clasifican como preguntas. Las preguntas no solamente es, voy a mostrar un montón de preguntas al aire, sino que estas mismas tienen su clasificación. La lluvia de ideas como tal, ¿no? Es una estrategia por sí sola. Y como preguntas, aproximadamente hay 7 estrategias que utilizan preguntas. Bueno, este es el archivo que les voy a pasar. Es un PDF de 200 páginas. Hasta eso, para lo que vamos a ver el siguiente semestre, no es mucho. ¿Y qué vamos a revisar acá? Bueno, aquí se encuentran la mayoría de las estrategias didácticas que existen en el mundo. Y este es un archivo reciente que diseñó uno de los mejores, pues, pedagogos de la nación. Entre las estrategias para indagar sobre conocimientos previos, ya les mencioné que existe la lluvia de ideas y también existe algo que se llaman las preguntas guía. Digo, las preguntas en general. Y entre esto, pues encontramos las guía, las literales, las exploratorias, el SQA y el RAPRP, que son diferentes estrategias que nos van a servir para conocer estos conocimientos previos. Las preguntas guía son todas aquellas que nosotros ya tenemos como predeterminadas o armadas como si fuera una entrevista. Y nos sirven para ir revisando ciertos elementos. Por lo regular se clasifican en qué, cómo, cuándo, a dónde, a qué horas, etcétera. Las preguntas literales son aquellas que, según su tipo, tienen una sola respuesta correcta. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué edad tienes? Pues no me puedes decir una edad que no es, al menos que me estés mintiendo. O si yo te dejo una lectura y te digo, ¿cómo se llamaba el personaje principal? Pues solamente tiene una respuesta correcta. Por eso se le conocen como preguntas literales. O sea, literal te van a decir lo que quieres, pues lo que es la verdad o lo que se quiere saber. Tenemos después las preguntas exploratorias, que esas preguntas nos sirven para saber un poco más allá de lo que nosotros ya sabíamos y en su mayoría pues las aplicamos cuando estamos hablando de una noticia o de un evento, etcétera. Y tenemos las SQA, que seguramente estas ya las han ustedes estudiado antes. Las SQA son
lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Y por lo regular se aplican al principio de una sesión y cuando acaba un semestre o periodo lectivo. Y estas últimas que aquí se me fue una letra, no es así, es RAP-RP. Y aunque suena muy extraño, lo que significa es respuesta anterior, pregunta y respuesta posterior. Esto es en relación a las preguntas. Las siguientes estrategias son las que promueven la comprensión de la información. Por lo regular, cuando nosotros queremos aprender algo, tenemos diferentes formas o estilos de aprenderlo. Hay quienes lo tienen que escribir absolutamente todo en su libretita. Hay quienes tienen que hacer un dibujo y hay quienes tienen que hacer esquemas o mapas para comprenderlo. Es decir, nosotros utilizamos diferentes estrategias para aprender. Ahora, entre las que más se promueven porque se ha comprobado que han servido para, pues, lograr el objetivo de que mi estudiante pueda comprender mejor un tema, por eso se llaman herramientas de comprensión, son las que ya conocemos como cuadro sinóptico, cuadro comparativo, matriz de clasificación. Al utilizar estas herramientas, en teoría mi estudiante refuerza lo que aprende porque él decide cómo hacerlo, con sus palabras y con sus propias jerarquizaciones. Es por eso que cuando yo les reviso un cuadro y cualquier elemento como este, soy muy exigente, porque quiero que me demuestres realmente qué fue lo que aprendiste. No nada más que me copies todo un texto, porque ahí yo no puedo medir tu capacidad de síntesis. Cuando yo te obligo a sintetizarlo, te estoy obligando a que utilices una parte de tus procesos cognitivos superiores. La siguiente clasificación de estas estrategias que promueven la comprensión de información son los diagramas. Existen diferentes diagramas. Estos son los radiales, el de árbol, el de causa-efecto y el diagrama de flujo. Seguramente ustedes ya han llorado con alguno de estos diagramas y hay otros que son sumamente sencillos. Y esos son algunos diagramas, sobre todo se utilizan cuando hay procesos o cuando hay causas, efecto, consecuencias, etc. Y tenemos también los mapas. Todos estos, mis pequeñas criaturas, forman parte de este mismo tema, ¿eh? No nos hemos salido de este título por si lo estás escribiendo. Dentro de estas estrategias están estas, las que se clasifican en diagramas y las que se clasifican en mapas cognitivos. Los mapas cognitivos son los más utilizados porque son más sencillos de elaborar y tenemos el mental, conceptual, el de sol, el de aspectos comunes, el de cajas, el de aquí no es calmar, es calamar, ¿ok? Me equivoqué. Y el de algoritmo. Y bueno, estos mapas cognitivos sobre todo utilizan elementos muy gráficos. Igual, buscan desarrollar las capacidades cognitivas superiores. Esto que no se les olvide. Y pues, entre otros, tenemos el QQQ, que no es canción, suena así, pero no. El resumen, la síntesis y el ensayo, que son esquemas que también nos permiten aprender. Hasta aquí terminó la clasificación de las estrategias para reforzar la información. Ahora vamos a hablar de las estrategias grupales. Como estrategias grupales existen muchas, pero algunas de ellas es el debate, un foro, un simposio que es como cuando vas a una conferencia, se sientan varios expertos a platicar sobre un tema, un seminario que es como una clase, pero los estudiantes no participan tanto. En una mesa redonda sí, se sientan varios expertos a hablar sobre un tema. Y un taller, la característica principal que tiene es que las personas salen con un producto o realizan algo mientras lo van aprendiendo. Y bueno, entre la última clasificación tenemos las del desarrollo de competencias, que son los simuladores. Aquí es cuando pones a las personas en ciertas situaciones para que sea lo más parecido a la realidad, como hacen los pilotos antes de mandarlos a un avión y que lo estrellen, hacen varias horas de simulador. Se sientan como si estuvieran ya en la cabina, aprietan los controles y hacen ciertas repeticiones hasta que ya dominan algo.
De ahí es elaborar un proyecto como el que ustedes han de súper extrañar, que es transversalidad. El otro es el estudio de caso, que te pongo un ejemplo de una situación y tú tienes que responderlo. El ABP, que es el aprendizaje basado en, no sé, en proyecto, en problemas, que te coloco un problema. De hecho, transversalidad es mucho de eso. Te coloco en una situación que ustedes tienen que resolver. Y el aprendizaje cooperativo, que lo que busca es que entre varias personas puedan construir esa barda que les expliqué, porque cada quien va a dar una aportación para ir colocando un blog. Y de manera muy general, bendiciones, este ha sido la introducción a estrategias de enseñanza-aprendizaje. Existen más, sí, pero yo les expliqué las más comunes, las que les van a servir seguramente no solamente en lo que les queda de bachillerato, sino pues mientras estudien o se encarguen de trabajar. Entre los elementos que están en el libro, por ejemplo, me encanta este libro porque es muy gráfico. Por ejemplo, te va a aparecer el nombre de la estrategia, te va a aparecer su definición, los pasos para realizarla, en dónde la podrías utilizar, es decir, su para qué, y un ejemplo. De las preguntas, por ejemplo, la pregunta guía te dice qué son, cómo podrías aplicar estas preguntas y en dónde las utilizarías en tu vida, como profesor, obviamente, o como estudiante. Y este es un ejemplo. Acá hay uno más viable. Por ejemplo, te colocan el tema central. Pregunta Erika que si así harán el catálogo. Catálogo. Sí, así algo así lo van a realizar. Y van a ser 2 partes. De hecho, ¿por qué les pido que lo realicen? Más que copiar todo, lo que a mí me interesa que logren es hacer un ejemplo de cada uno de estos recursos. Ahora, no les voy a pedir todas las estrategias, por eso si se dan cuenta, bien, entonces, entre los que van a realizar para la primera entrega del catálogo, son los que les acabo de marcar en amarillo. ¿Qué es lo que van a hacer? Me vas a colocar el título, el qué es y el para qué, ¿vale? De manera muy breve. Y me vas a colocar un ejemplo de ese mapa, del tema que quieras. Tú puedes trabajar un mismo tema para todos. A lo mejor a ti te gusta el K-pop y me quieres hacer a ver, quieres hacer esta estrategia de preguntas guía de K-pop, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que podía hacer en equipo? Por ejemplo, tú en una hoja con lettering le pones el título, ¿no? Título. Me colocas el qué es esto de aquí. Me escribes para qué se utiliza. Y aquí en el para qué, o sea, 3 usos que se le den. Y en la parte de atrás, o en otra hojita, o si te da el espacio aquí mismo, me vas a hacer un ejemplo. Si estamos hablando pues de mapa conceptual, pues Y este ejemplo puede ser de cualquier tema. Betsabe sí puede ser digital, ¿ok? No hay ningún problema en ese aspecto. ¿Qué es lo que va a valer más? Les voy a subir la rúbrica para que lo hagan. Lo que va a valer más es el ejemplo, ¿ok? ¿Por qué va a valer más el ejemplo? Porque ahí me vas a demostrar si lo sabes realizar o no. Puede ser Maestra, individuality. ¿qué pasa si es que, por ejemplo, algunos diagramas como que da trabajo hacerlos digital, los podemos hacer en nuestra libreta y poner una foto? Ajá, o sea, si tú lo quieres hacer todo digital, pero hay diagramas que igual y porque tienen un montón de formas y no sé, tiene flechas y todo eso, se te hace muy complicado, puedes hacerlos de las 2 formas. A lo mejor todo el texto me lo haces digital y el ejemplo lo haces a manita. Aquí les voy a colocar un quiz de esto, que si nada más es de opción múltiple, lo responden súper rápido. Y el catálogo con este les estaría terminando de evaluar segundo parcial de la materia. Acá en cuarto B, tercer parcial, les voy a colocar las otras actividades con las que vamos a evaluar el tercer parcial. Profa, ¿y entonces cuándo terminaremos el tercer parcial con usted? Oficialmente. Nosotros, el 10 de junio, corazón. Esos son los del tercer parcial, ¿ok?
Sí. Ay, ¿cómo se lo subo? Pues, Ay, ahorita qué se bueno los... que no nos puso un ensayo. Dios mío, Santi iba a llorar si no fuese un No, ¿saben ensayo. por qué no les puse ensayo? Si No des estuviéramos, ideas, Paola. si estuviéramos en vivo y a todo color, sí. Pero ahorita poderme leer 50 ensayos a computadora, mis ojos, el ensayo hay que leerlo muy bien. Y mis ojos ya me tiemblan, entonces es más fácil leer esquemas y todo porque tiene menos texto. ¿Sale? Entonces, a ver, muchedumbre. Les voy a pasar esta lista y las otras listas para que los tengan y puedan, pues, tener sus tareas. ¿Aquí algo más que quieran comentar? ¿Y para cuándo ya nos va a subir toda la información que nos está diciendo? Ahorita, terminando esta reunión, la estoy subiendo al CBCAN y la subo al grupo de jefes y subjefes que tengo. Tengo un grupo con Perla y con Alex. Ok, Para ok. que se los mande al grupo secreto que seguramente tienen.